Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señor relator, primer tema. Vamos a poner en observación las actas de las sesiones segunda, tercera y cuarta, celebradas los días 15, 22 y 23 de marzo del 2018, respectivamente. Los que estén de acuerdo, si no hay ninguna observación, se da por aprobar las actas. Sí, primer tema. De la Comisión de Pueblos Andinos, proyectos de ley 241 y 2493, se propone declarar de prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana y la implementación de viveros forestales. Se va a sustentar por el dictamen por unanimidad de la Comisión de Pueblos Andinos. Tiene la palabra el señor vicepresidente de la Comisión, la señora vicepresidenta de la Comisión Arimborgo. Gracias, presidente. Dictamen recaído en los proyectos de ley 241/2016 CR y 2493/2017 CR, ley que declara de prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana y la implementación de viveros forestales. Situación procesal. Comisión dictaminadora. El proyecto de ley... Congresista, por favor, señores parlamentarios, si tuvieran la amabilidad de guardar silencio, está sustentando ya la vicepresidenta. Proyecto de ley 241/2016 fue decretado el 15 de septiembre de 2016 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como primera comisión dictaminadora. Proyecto de ley 2493 del 2017 fue decretado el 8 de marzo del 2018 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como única dictaminadora. En 13ª sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo del 2018, la Comisión acordó por unanimidad de los presentes aprobar el proyecto legislativo con el texto sustitutorio que forma parte del presente dictamen. Entidades, opiniones recibidas. Entidades de la Administración Estatal, Ministerio del Ambiente, opinión favorable con recomendaciones. Ministerio de Agricultura y Riego, opiniones con recomendaciones. Ministerio de Ambiente, opinión favorable con recomendaciones. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, opinión favorable con recomendaciones. Ministerio de Energía y Minas, opinión favorable con recomendaciones. Ministerio de Economía y Finanzas, opinión favorable con recomendaciones. Contenido de los proyectos legislativos. Los proyectos legislativos dictaminados proponen declarar de necesidad pública e interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana, a fin de contrarrestar su detrimento ambiental por la contaminación. La elaboración de un plan de forestación y reforestación específico de la Amazonía a cargo del Ministerio de Agricultura en coordinación con los gobiernos regionales. La implementación de viveros forestales, preferentemente de árboles maderables, frutales, industriales y de uso medicinal, y que el financiamiento para las actividades previstas en la ley podrán sujetarse al mecanismo alternativo de financiación de canje de deuda por naturaleza. También la recuperación de bosques deforestados por minería artesanal en el departamento de Madre de Dios. Estos temas han sido recogidos en el texto sustitutorio del dictamen. La Amazonía es considerada como el pulmón de Sudamérica, debido a que ocupa el 40% de su territorio. Sin embargo, en la actualidad está siendo afectada por la deforestación, minería ilegal y contaminación de los ríos. La Amazonía enfrenta una serie de problemas, entre los cuales podemos encontrar deforestación y extracción de recursos vegetales, especies, animales, contaminación del agua y medio ambiente, porque además provocan incendios. Empresas multinacionales que por explorar petróleo, metales minerales o gas natural desequilibran la ecología. La invasión masiva de inmigrantes que llegan diariamente a colaborar con la deforestación y extracción de recursos. La ausencia de leyes protectoras de la selva, y si existen esas leyes no se cumplen. Necesidad de proteger la Amazonía. Nuestro país
es predominantemente amazónico. La Amazonía comprende el 60% del territorio nacional. Alberga la mayor extensión de bosques, predominando los bosques húmedos. Por esta razón, concentra la mayor incidencia de pérdida de bosques por deforestación o degradación y otras actividades ilegales. Dichas actividades afectan el hábitat del 12% de la población peruana que vive en la Amazonía, y más de 50 pueblos originarios y otras poblaciones como las ribereñas y los colonos. Estos efectos nocivos se extienden también a la agricultura y otros ámbitos. Así se señala en el texto La conservación de bosques en el Perú 2011-2016. Ante los hechos descritos que denotan inacción de la administración estatal y afecta en forma directa a la población, en este caso a los ciudadanos de la Amazonía, así como a los derechos y territorios de los pueblos indígenas, el Congreso de la República no debería permanecer como mero observador. Corresponde activar la función legislativa para que la representación apruebe la norma propuesta, que aún siendo declarativa, su beneficio es dual. Por un lado, se llama la atención del Poder Ejecutivo para que ponga en marcha el aparato público a fin de cumplir con el mandato de la ley, y por otro, se activa el control social, muy importante en el marco del buen gobierno, al empoderar a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la representación nacional. Debemos tener presente que entre el 2001 y 2016 el Perú ha perdido un total de 1.974 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a un promedio de 123.000 hectáreas cada año. Esta situación contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y por consiguiente al incremento de la temperatura del planeta. Por estas razones, la Comisión solicita el apoyo para aprobar la norma propuesta y lograr que el Poder Ejecutivo, dentro de sus competencias, apruebe el Plan de Forestación y Reforestación de la Amazonía peruana. Texto sustitutorio. Ley que declara de prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana y la implementación de viveros forestales. Artículo 1. Declaración de prioritario interés nacional. Declárese de prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana con la finalidad de conservar o restaurar los ecosistemas a su estado originario. Artículo 2. Plan de forestación y reforestación de la Amazonía peruana e implementación de viveros forestales. 2.1. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Servicio Forestal y Fauna Silvestre, SERFOR, en coordinación con los gobiernos regionales competentes, elabora el Plan de Forestación y Reforestación de la Amazonía, el cual estará articulado con el Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre, el Plan Nacional de Reforestación y los demás planes sobre la materia aprobados por las normas vigentes. 2.2. Los gobiernos regionales de la Amazonía, en coordinación con SERFOR e Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, implementan viveros forestales que garanticen el uso de semillas de alta calidad genética de especies maderables y no maderables amazónicas para la ejecución del Plan de Forestación y Reforestación de la Amazonía. En ambos casos quedan excluidos los cultivos agroindustriales y agroenergéticos. Artículo 3. Para la ejecución del Plan de Forestación y Reforestación de la Amazonía, así como para la implementación de viveros forestales, se podrá considerar mecanismos alternativos al financiamiento con recursos del presupuesto público, siempre que no afecten la soberanía del Estado
en la gestión y conservación del patrimonio natural, beneficien a la Amazonía y respeten los derechos y territorios de los pueblos indígenas. Solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para aprobar esa importante ley que tiene mucho significado para la defensa, protección y conservación de nuestra Amazonía. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al debate. Antes de iniciar la lista de oradores, quiero solicitarle a la representación nacional un minuto de silencio por el suboficial de tercera, la Policía Nacional, Jonas Ríos Soria, que cayó abatido por narcotraficantes en el Brain. Muchas gracias. Vamos a iniciar la lista de oradores de conformidad con el reglamento del Congreso. Este es un proyecto aprobado por unanimidad. Vamos a tratar de hacer la mayor flexibilidad posible. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Buenos días con todos. Muchas gracias, presidente. Presidente, sin duda este proyecto de ley que ha sido sustentado por la vicepresidencia de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos es de suma importancia, sí, porque lo que plantea es reforestar aquellos espacios territoriales, especialmente de la Amazonía, que hoy están siendo amenazados y hay un problema grave de deforestación que viven zonas territoriales como Ucayali, San Martín, Loreto. Presidente, pero solo declararlos de interés nacional, programas que reforesten y foresten, no es la solución al grave problema de deforestación terrible que viene viviendo la Amazonía, presidente. Solo en la comunidad de Uchungia superan las 10.000 hectáreas, a la fecha yo creo que duplican, de bosque primario deforestado. Presidente, yo he presentado un proyecto de ley cuyo número es 1761, que modifica algunos artículos de la ley forestal para que se trabaje la moratoria de la tala cuando se trate de bosque primario y aquello que se encuentre en terreno comunal, especialmente amenazado por el monocultivo agroindustrial. ¿Qué es lo que pasa, presidente? En la Amazonía no se ha hecho un ordenamiento territorial ni ecosistémico para determinar cuáles y qué espacios, qué cantidades de hectáreas de bosque se debe talar, para qué fines, si es legal o no. Y lo que está ocurriendo en este momento es tala ilegal, es la deforestación masiva y no hay protección alguna. Nosotros creemos que debería declararse en moratoria todo lo que implica la tala de bosque primario, es decir, aquel bosque que tiene biodiversidad, tiene recursos madereros, pero también tiene otros tipos de recursos, ya sea fauna, ya sea también en términos de especies nativas y otros. Un paliativo me parece que no es la solución. Es decir, mientras las grandes empresas y actores ilegales vienen deforestando la Amazonía, el Perú, con recursos del Estado, va a forestar y a reforestar, a mí me parece algo muy contradictorio, porque mientras damos pase libre a la deforestación, resulta que nosotros cargamos la responsabilidad de forestar y de reforestar. Creo que una de las medidas contundentes que debe tomarse en cuenta, presidente, es que tengamos una moratoria para detener la deforestación, especialmente de bosque primario, ese bosque que garantiza la supervivencia, por ejemplo, de pueblos en aislamiento voluntario, la supervivencia y la pervivencia también de especies, tanto flora y fauna y recursos nativos que pueden servir en adelante, no solo para paliar o para mitigar el cambio climático, sino también para mirar cómo estos pueden generar desde el manejo sostenible una economía local para estos territorios. Gracias, congresista Pariona. Congresista Tubino.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Este proyecto de ley, señor presidente, es un buen proyecto de ley, porque justamente nos hace mirar hacia el futuro y ver hacia el futuro que el trabajo extractivo en la Amazonía tiene que dar paso a la forestación y reforestación. Un ejemplo de esto lo tenemos en Chile, señor presidente, porque en Chile se trabaja muchísimo, de hace una decena de años, en forestación y reforestación. Y al final, hoy es un país que es gran exportador de productos maderables y el Perú se ha quedado atrás teniendo toda la riqueza de la Amazonía, señor presidente. Y hoy, ¿qué está amenazando también a nuestros bosques? Amenaza a nuestros bosques la agricultura errante, señor presidente, los cocaleros que también andan destruyendo nuestros bosques. Entonces son cosas que hay que tener en consideración. Ahora, un trabajo de forestación y reforestación también tiene que ir de la mano con que no podemos seguir, por ejemplo, en Pucallpa, en la región Ucayali, estar exportando troncos, señor presidente, cuando deberíamos trabajar la madera, darle valor agregado. Para eso nosotros le pedimos al gobierno que ya están los proyectos listos, como el CITE forestal en Pucallpa, señor presidente, y sacarlo adelante. Necesitamos formar a nuestros jóvenes, necesitamos que se industrialice la madera, darle valor agregado. Entonces, estas iniciativas de forestación, reforestación son muy positivas, pero tiene que ir de la mano con otras iniciativas para permitir que nosotros podamos sacar la madera dándole chamba a nuestros jóvenes y no que estén dedicados solamente a ser motocarristas. Tenemos que dar trabajo digno, que es la única forma de salir de la pobreza. Muchas gracias. Gracias, congresista Foronda. Gracias, presidente. Un saludo cordial a la mesa directiva y a los parlamentarios, mis colegas parlamentarios. Presidente, desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Medio Ambiente, cuya presidencia recae en el señor Marco Arana, del Frente Amplio, hemos debatido y considerado necesario aprobar esta iniciativa. Sin embargo, nos gustaría que se pudieran hacer algunas precisiones y yo pediría a quien ha hecho lectura de este dictamen pudiera estar atenta para registrar la información. En primer lugar, está bien que se generen viveros, pero se dice especies maderables y especies no maderables. Y si algo tiene el Perú es biodiversidad. Por lo tanto, lo que tiene que estar en eso son especies nativas, especies que aún son endémicas y que aportan la biodiversidad y la sostenibilidad de la Amazonía. En segundo lugar, falta fortalecer, necesitamos fortalecer mecanismos de supervisión y de fiscalización para evitar la deforestación. Cuando nosotros proponemos y suscribimos también la iniciativa de la congresista Pariona, en la cual ella está planteando una moratoria, es absolutamente correcto. Porque por un lado decimos, promovamos la forestación y la reforestación, de acuerdo, pero eso no para. La ilegalidad no para a los traficantes de terrenos y de bosques primarios, no paraliza aquellos ilegal extracción de madera de una Amazonía que debe de ser regulada adecuadamente. Y por esa razón, presidente, nosotros proponemos de que se incorporen en el texto especies nativas, no solamente especies maderables y no maderables, fundamentalmente especies nativas, y así conservaremos el germoplasma, conservaremos la biodiversidad y conservaremos el patrimonio genético que el país necesita. Y finalmente, presidente, no olvidemos que tenemos una superficie territorial de cerca de 128 millones de hectáreas, de la cual 73.280.000 corresponde a bosques en la costa, en la sierra y en la selva. Y estamos preparando una iniciativa para que también aquellos bosques de la sierra y los bosques secos en la costa puedan ser incorporados. 9º lugar en la población de bosques en el nivel mundial. Ese es el lugar que tiene el Perú. Y no podemos ahora flexibilizar criterios de conservación diciendo
que esto es a nombre de las industrias. Bienvenidos, pero con reglas claras de juego. Ordenamiento territorial, seguiremos insistiendo, protección de bosques primarios y además especies nativas que conservan la biodiversidad para las actuales y las futuras generaciones. Si logramos esto, presidente, vamos a poder tener una recuperación real y no permitir el ingreso a traficantes de tierras y a traficantes que inescrupulosamente se llevan la madera con otros fines. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Glave. Gracias, presidente. La congresista Pariona me pide una interrupción. Congresista Pariona. Sí, muchas gracias, congresista Glave. Lo que yo quiero solicitar, presidente, es que tratándose de un tema de suma importancia para el país, siendo la Amazonía uno de los focos de atención del mundo, porque es el pulmón que va a permitir a que en el mundo podamos de algún modo respirar aire saludable y aquello que es la reserva para los próximos años y las futuras generaciones, presidente, y hay que aterrizar en propuestas que no sean paliativos únicamente, sino que resuelvan un problema de fondo. Presidente, pido que pueda acumularse el proyecto de ley de mi autoría, que también aborda el tema, y lo que propone es justamente plantear la moratoria, toda vez que el bosque primario es el espacio territorial del cual necesitamos proteger. Eso que la vicepresidenta de la comisión mencionó de biodiversidad, de especies nativas, está en bosque primario. No estamos hablando... Okay, gracias, congresista. Puede iniciar, congresista Glave. Gracias, presidente. Presidente, la propuesta de ley que nos traen es una propuesta de ley que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la forestación y la reforestación de la Amazonía peruana, presidente. La Amazonía peruana necesita ser protegida. Necesitamos evitar que avance, presidente, la deforestación que hoy estamos viendo y sobre todo que avance la deforestación del bosque primario. Hace unos días pude revisar un reportaje que se hacía sobre Ucayali, precisamente, sobre cómo, por ejemplo, presidente, bosque primario había sido talado, destruido para la implementación de palma aceitera que empezó de manera irregular. Porque la manera en la que empieza, presidente, es como si fueran pequeños colonos que piden un pequeño permiso y entonces se supone que es 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas y de pronto tenemos, presidente, 5.000 hectáreas de bosque talado, 5.000. Y esas 5.000 hectáreas de bosque talado después se siembra palma, presidente, y ¿sabe qué se dice? Que se está reforestando con la palma aceitera. Y eso es mentira, presidente, porque la reforestación, con comillas, palma aceitera, no es reforestación. Es simplemente avanzar a la destrucción de la Amazonía y nosotros necesitamos tener mucho cuidado en qué cosa es lo que planteamos y cómo lo planteamos, presidente. Por eso nos sumamos al pedido de la congresista Pariona, no solo que se agregue su proyecto, sino que se plantee un texto sustitutorio, presidente. Que el título de la ley sea: Ley que declara prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana y la implementación de viveros forestales, así como la moratoria de la tala cuando se trata de bosque primario o cuando se encuentre dentro de terreno comunal o amenazado por monocultivo agroindustrial, presidente. Y que se incorpore el artículo 3 al proyecto de ley que nos han entregado, que sea el artículo de la moratoria de la tala cuando se trata de bosque primario, se encuentre en terreno comunal o se encuentre amenazado por monocultivo agroindustrial, presidente, señalando: la autoridad forestal regional suspenderá a partir de la fecha el otorgamiento de nuevas adjudicaciones, concesiones forestales, títulos habilitantes o el establecimiento de cualquier proyecto de expansión de monocultivo agroindustrial en bosque primario y en aquellos que sean propiedad o concesión de uso de comunidades nativas, presidente. Eso realmente sería mandar un mensaje a quienes destruyen nuestra Amazonía. Muchas gracias. Gracias, congresista Meléndez. Gracias, presidente. El proyecto de ley, presidente, parece un proyecto bien intencionado. Sin embargo, presidente, yo quiero recordar que ya hubo un plan de reforestación del Ministerio de Agricultura que venció el año 2012 y no se ha hecho absolutamente nada. Más ha sido un tema político, un tema filosófico,
Sin embargo, en la realidad no se ha visto nada. Y en el pasado hemos tenido instituciones que han trabajado el tema de la reforestación, pero con el canon de reforestación que pagaban los extractores de madera, y eso se ha perdido. Sin embargo, presidente, viendo el título del proyecto, yo quiero hacer ahí una observación, porque se refiere estrictamente a la Amazonía peruana. Y hablar de forestación, presidente, y ahí quiero traer el concepto acá del reglamento de la ley forestal, que dice lo siguiente: ¿qué es la forestación? Es el establecimiento de plantaciones en superficies donde que no existía cobertura arbórea. Y yo me pregunto, ¿en qué parte de la Amazonía no existía cobertura arbórea? Este término es aplicado más para la costa y para la sierra. En la Amazonía lo que se utiliza es el término de reforestación, más no deforestación. Por lo tanto, presidente, yo pediría un cuarto de intermedio para que se modifique este título, porque no es correcto el título como está ahí expresado en la ley. Y la implementación de viveros, eso es indispensable para hacer una plantación. Si tú no produces plantones en un vivero, pues no vas a poder sembrar nada. Yo creo que eso está ya implícito dentro del proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Saavedra. Presidente, muchas gracias, muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas congresistas. Presidente, saludo este proyecto porque como amazónica soy conocedora de la problemática de la deforestación que se sufre en parte de la Amazonía y en todo el Perú. Presidente, quiero aclarar que el 2011, el 5 de octubre, he solicitado, colegas congresistas, he solicitado pidiendo la moratoria de 2 años para revisar las concesiones forestales y también la tala ilegal y la agricultura informal, porque ya se viene en todo el país y más que todo en mi región. Hemos visto de 382.000 hectáreas de bosque perdido a causa de la deforestación, la tala ilegal y la agricultura informal. Presidente, yo sé que nosotros acá estamos tocando poderes, porque muchos vemos, presidente, por los ojos de nuestra Policía Nacional, pasan camionadas de madera de los traficantes de madera y muchas veces son familiares de autoridades que son elegidos por el pueblo. A mí me duele ver, presidente, de que cuando vamos a nuestra región, por nuestras narices pasan los camiones con las maderas. ¿Y qué está haciendo la Policía Nacional? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Dónde están sus fiscales del medio ambiente? Presidente, debemos tomar acciones de inmediato porque nuestra Amazonía ya no resiste tanto ataque de parte de algunos que no saben pensar en el futuro. Hemos pensado qué pulmón vamos a tener, qué pulmón le vamos a dejar a nuestros hijos, presidente, a nuestros nietos, si estamos protegiendo. Y también para aclararles, cuando yo presenté este proyecto el 5 de octubre de 2011, lo primerito que resaltaron fue ADEX, los grandes poderes, porque hemos tocado carne, y lo primerito que dijeron: ¿por qué no atacas primero en tu región a tus agricultores ignorantes? No, señor presidente. ¿Dónde están los famosos funcionarios que se encargan de capacitar en el mismo lugar de los hechos a nuestros agricultores? Tenemos gente informales, tenemos migrantes que pasan a nuestra región. A ellos tenemos que capacitarlos. Pero ¿de qué sirve, presidente, que sigamos sacando presupuesto cuando no está yendo a la protección de nuestros bosques? Estamos quedándose en nuestras quebradas sin agua. Por el tiempo va a llegar, presidente, y quiero decirles a todos, colegas, hay que pisar tierra, hay que ser firmes. Y hay que pensar de que de aquí con el tiempo no vamos a pelear por otra cosa si no es el agua. Entonces, si hablamos que vamos a cuidar la gran reforestación en contra de estos malos individuos que existen en la Amazonía, estamos viendo muertes también, presidente. Están muriendo nuestros hermanos nativos por cuidar nuestros bosques. Estamos viendo que se están muriendo nuestros hermanos rondas campesinas. ¿Por qué no incluirles a ellos? Porque ellos son las que nos ayudan a cuidar nuestros bosques. Entonces, presidente, a este gobierno lo solicitamos mano dura en cuestión de cuidar nuestros bosques. De lo contrario, presidente, moriremos sin agua y moriremos todo. Estaremos respirando humo negro. Muchas gracias, presidente.